Buenos días y bienvenidos a la sexta clase en nuestro curso, La Llegada del Salvador. Ya estamos estudiando los primeros eventos del ministerio público de Jesús. Vimos cómo comenzó en su bautismo y desde luego llamó a sus primeros discípulos y hizo su primer milagro, convirtió agua en vino en las bodas de Caná. Esta mañana vamos a ver que continúa su ministerio Jesús. Vamos a ver unos sucesos que ocurrieron cuando él visitó el templo durante la Pascua. Y también una conversación que él tuvo con Nicodemo, un fariseo. Vamos a comenzar con una oración pidiendo la bendición de Dios. Amado Jesús, tú nos has enseñado que no aceptas una adoración externa que permite abusos como los condenados por Jesús en el templo. Pero también tienes otro mensaje para nosotros, que es aún más importante. Ayúdame a creer siempre y solamente en ti, el Hijo que Dios envió en su amor para que yo tenga vida eterna contigo en el cielo. Amén. Ok, yo creo que ya para este momento sabemos las normas de la clase. Ahí están para su repaso, pero no tengo que tomar tiempo de explicárselo. Vamos a empezar con la actividad de apertura. Hablando del templo del Nuevo Testamento, el templo de Herodes. Yo pedí que ustedes investigaran un poco sobre ese edificio. ¿Qué es lo que encontraron? ¿Alguien quiere compartir? Bueno, Roberto levantó su mano. Adelante, Roberto. Sí, profesor. Lo que pude investigar es que dice que el templo en el siglo I antes de Jesucristo, el rey Herodes lo restauró el templo. Y tal vez posiblemente por eso lo han debido llamar seguramente el templo de Herodes. Bueno, es una idea que tengo, pero si hay algo más que agregar, pastor, usted. Excelente, excelente. Y Taide aportó en el chat también, Herodes edificó el templo después de Zorobabel, o sea, Herodes lo restauró. Es cierto, no construyó un nuevo edificio, Herodes. Ya el primer templo, ¿se acuerdan? Se había construido por quién. ¿Alguien sabe? ¿Quién construyó él? Salomón, excelente. Sí, alrededor del año 900 antes de Cristo, Salomón construyó el primer templo, pero ese templo fue destruido completamente por los de Babilonia. Los babilonios llegaron, destruyeron el templo, llevaron los israelitas a cautiverio. 70 años después regresaron unos de esos judíos cautivos a la tierra de Israel. Y ellos, bajo Zorobabel, construyeron un templo de nuevo. No era tan majestuoso como el de Salomón, pero eso no era lo importante. Dios dijo, yo voy a habitar aquí, y eso es lo importante. Luego, sí, Herodes restauró el templo. Él, como vimos en una clase anterior, quiso ganar el favor del pueblo judío. Y por eso hizo muchas construcciones grandes, incluso una renovación del templo. ¿Alguien más tiene otros detalles que compartir sobre este templo? Ok. Voy a compartir. Pastor. Sí, Martín. Sí, incluso le pusieron, más lo mencionan como el templo de Herodes, como decían los compañeros, por lo que él reedificó y reconstruyó algo que ya estaba en ruinas, volvió a levantarlo. Aparte, pues nos habla de que es el segundo templo que fue reconstruido respecto de tanto de Salomón hasta el tiempo de Herodes. Ahorita está en espera de la reconstrucción o el levantamiento del
del cumplimiento de las profecías, que serían el otro templo que viene, será el tiempo de la, ¿cómo se llama? De la persecución, ¿no? Bueno, y sí, entre los judíos ortodoxos hay algunos que tienen esa esperanza de volver a construir el templo. Así es. Y algunos grupos cristianos creen eso también, que en los últimos tiempos se va a instalar un reino terrenal de Jesús con un templo en Jerusalén. Pero cuando estudiamos las profecías bíblicas, vemos que de hecho el templo cumplió su propósito con la primera llegada de Jesús. O sea, todo lo que sucedía en el templo, los sacerdotes, los sacrificios, Jesús es el fin de eso. Él es el sumo sacerdote, el único que necesitamos. Él dio el sacrificio que paga una vez para siempre, para todos los pecados. Entonces, no necesitamos un nuevo templo porque ya tenemos a Jesús. Y de hecho, la Biblia enseña que nosotros ahora somos el templo del grupo de creyentes, edificados sobre Jesús. Ok, algunos detalles más sobre este templo. Aquí una rendición artística de cómo tal vez se hubiera visto el templo desde arriba. Ustedes pueden ver el templo de Zorobabel fue este edificio, ¿ok? Lo de alrededor fue construido por Herodes. El sitio en donde estaba el templo, él lo hizo mucho más grande, como 3 veces más grande, para que hubiera un patio afuera, para que más gente pudiera venir. También él o poco después de su muerte fueron construidos las columnas y las salas alrededor de ese gran patio del templo. Entonces, esa ampliación y remodelación que hizo Herodes llevó más de 80 años y no se terminó hasta 60 años después de la muerte de Herodes. Todavía estaba siendo renovado en los días de Jesús. El templo construido por Herodes era entonces un logro magnífico. Uno de los discípulos de Jesús comentó a él: mira, maestro, qué piedras, qué edificios, ves todos estos grandiosos edificios, en Marcos 13, versículo 1. El lugar alrededor se llama, ustedes pueden ver esta parte que tiene columnas. Se llama eso el pórtico de Salomón, hacia el este. Y ahí, bajo la sombra, muchas veces se reunía la gente para recibir enseñanza. Y Jesús enseñó a la gente con mucha frecuencia allí. En Juan capítulo 10, versículo 22 nos cuenta eso. Y después de la ascensión de Jesús, también los primeros creyentes siguieron reuniéndose en el templo. Más probablemente fue bajo esos pórticos también. Unas cosas más entonces. Aquí se puede ver desde arriba un poco más la grandeza de esta estructura. Y aquí tenemos una vista de los patios. Ustedes saben que solamente los judíos podían acercarse al templo. Los gentiles tenían que esperarse un poco más lejos del edificio. ¿Pueden ver aquí una cerca corta? Esa cerca era una barrera y los gentiles no podían cruzarla. De hecho, había guardias en el templo. Y había letreros que los arqueólogos han encontrado, algunos de ellos, unos letreros de piedra que decían: los gentiles que pasan por este punto mueren. O sea, pena de muerte para los que pasaron. Afuera de esa barrera, también muchos vendían cosas relacionadas con el culto del templo.
Y eso tiene que ver con la historia que les dieron para el día de hoy. Es importante saber ese detalle. Yo creo que a lo mejor empezó eso como algo de conveniencia. O sea, gente viajando desde lejos no van a traer una oveja consigo para su ofrenda. Es difícil llevar una oveja 100 kilómetros. Entonces, ¿qué hacen? Traen dinero, van al templo, compran la oveja. Y eso tiene sentido. El problema fue que se instalaron esos vendedores en el único lugar en donde los gentiles podían adorar a Dios. Entonces, imagínense, entrando a la iglesia y hay tanta bulla que ni se puede escuchar lo que está sucediendo. Eso fue el culto para los gentiles. Y ahora pueden entender un poco más las acciones de Jesús en la historia que vimos para el día. Ok, hasta allí. ¿Alguna pregunta sobre este templo de Herodes? Roberto levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta, Roberto? Sí, profesor. Cuando hablamos de los gentiles, hablamos de los no judíos, ¿cierto, profesor? Sí, excelente. Los gentiles eran los no judíos. Había muchos gentiles proselitas, se llamaban, que eran gentiles que se convirtieron a la fe de la Biblia. Entonces ellos seguían las leyes de venir al templo a adorar a Dios. A veces llegaron desde lejos y así tenían que adorar a Dios. No podían pasar esa línea porque siendo gentiles, según las mismas leyes de la Biblia, no eran limpios. No eran estamos hablando de pureza ceremonial, no espiritual. Pero eran creyentes, eran salvos por su fe en el Mesías que venía, pero por las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento tenían contacto en su vida diaria con cosas que fueron prohibidos por la ley ceremonial de los judíos. Entonces no podían acercarse más de ese punto para no contaminar ceremonialmente a los judíos. Sí. Bueno, otra pregunta más, profesor. Adelante. Jesucristo, usted decía que predicaba ahí por el pórtico de Salomón, ¿cierto? Y una pregunta que siempre he tenido guardada. Ahí el edificio del medio es el templo, ¿no? Sí. Esos son los patios, ¿no? Y usted decía que esa era una barricada para no dejar pasar a los gentiles. Y ahí en el mismo edificio, ¿Jesús alguna vez tuvo acceso a ese edificio, profesor? No, Jesús nunca hubiera entrado al edificio principal. O sea, esta parte era solo por los sacerdotes y su trabajo. El israelita normal podía pasar este punto, también podía entrar aquí a este patio que se llama el patio de los judíos. Y de ahí entonces presentaría su sacrificio a los sacerdotes, pero dentro del edificio mismo solamente los sacerdotes podían pasar. Y el edificio estaba dividido igual que el tabernáculo en el Antiguo Testamento. Tenía, después de entrar, un lugar que se llamaba el lugar santo, y ahí tenía una candelabra de oro, tenía una mesa con los panes de la presencia, se llamaban, tenía un incensario también, y luego había una cortina muy gruesa y muy grande que separaba ese lugar de otro lugar interior, que se llamaba el lugar santísimo. Y cuando existía el arca del pacto, ahí estaba el arca del pacto, símbolo de la presencia de Dios entre el pueblo. Solamente el sumo sacerdote, y solamente una vez al año, y solamente después de mucho sacrificio, podía entrar a ese lugar. Y todo eso tiene simbolismo sobre lo que Cristo un día iba a hacer para todos nosotros. Pero eso sería detalle para otra clase. Gracias, profesor. Claro. ¿Alguna otra pregunta sobre este templo?
Sí, Taide levantó la mano. Taide. Pastor, ¿aún existe ese templo en la actualidad? Buena pregunta. No. Y Jesús predijo su destrucción. Yo les cité un versículo del Evangelio según San Marcos cuando un discípulo le comentó a Jesús, mire maestro, qué tan grandes los edificios y las piedras. Lo que no mencioné es que justo después de decir eso, Jesús dice, ¿ven esas piedras? Viene el tiempo cuando no quedará piedra sobre piedra. Y eso fue cumplido en el año 70 después de Cristo. Poco después de la ascensión de Jesús al cielo, los judíos se rebelaron y los romanos enviaron sus ejércitos para terminar la rebelión y destruyeron el templo también. Sí. Lo único que queda ahora son unos de los Herodes volvió a construir y engrandeció el lugar. Algunos de esos cimientos todavía quedan. Y hay sitios en Jerusalén en donde se pueden ver. Y hasta creen algunos arqueólogos que se ven algunos de los cimientos más antiguos del templo de Salomón. Pero del templo mismo, como Jesús dijo, no quedó piedra sobre piedra. Sí. Solo una pregunta. Uh-huh. Este templo de Herodes es el mismo templo que Salomón edificó para nuestro Señor, ¿o no? No es el mismo. No, el templo de Salomón fue destruido por los babilonios en el año 586 antes de Cristo. Y luego los cautivos regresaron 70 años después y construyeron un nuevo templo que no era tan grande como el de Salomón. Y este es ese templo, pero renovado y engrandecido por Herodes. Ok, Roberto tiene una pregunta más. Adelante. Sí, profesor, la última, discúlpeme. No, no hay problema. Profesor, ¿y este templo guarda las mismas características del templo de Salomón? O sea, ¿está construido sobre los mismos cimientos? O sea, ¿es el mismo modelo, se podría decir? Bueno, se han ampliado los patios, como usted decía, pero ¿el templo en sí es el mismo modelo del templo de Salomón? De la información que tenemos sobre él, sí. Era semejante en diseño. Había detalles diferentes, pero sobre todo el del edificio mismo, los judíos hubieran seguido los planes lo más fiel que podían en construir eso. Ok, Juan Segura. Sí, pastor, iba a preguntar, entonces actualmente se le llama el segundo templo, ¿verdad? Tengo entendido, y se le llamaba también Templo de Herodes porque fue el último que lo construyó, o porque fue la razón que se le llama Templo de Herodes también. Así es, sí. El primer templo es el nombre que se da al templo de Salomón. El segundo templo es el que se da al que construyeron los israelitas bajo Zorobabel alrededor del año 500 antes de Cristo. Y también ese es el mismo que Herodes engrandeció y renovó. Así que el templo de Herodes es el segundo templo. Porque fue el último que lo construyó, yo creo, ¿no? Por eso se le llama Templo de Herodes. Sí, así es, así es. Pastor, ¿y en este templo habita la ofrenda para el tabernáculo, el arca del testimonio o no? El arca del testimonio fue perdido cuando invadieron los babilonios y destruyeron el primer templo y jamás se volvió a encontrar. Entonces, ese arca no estaba en este templo. Pero algunos de los utensilios que utilizaron fueron guardados por los babilonios y luego los persas, cuando vencieron a los babilonios, los tenían. Y Ciro, el emperador de los persas, él envió algunos utensilios que quedaron con los judíos de regreso
a Israel para volver a construir el templo. No sé exactamente cuáles utensilios originales había, pero algunos había, sí. Okay, Y también la mesa para el pan de la proposición, dice, ¿aquí sí estaba eso o era en el templo de Salomón? Tenían una mesa de los panes. No creo que fuera la misma que habían construido en el día de Moisés para el tabernáculo, ni la misma que había en el día de Salomón. Pero sí tenían una. Eso y el incensario y el candelabro, sí tenían ellos en el lugar santo. Ok, Taide. Gracias, pastor. Hace tiempo una persona me dijo que el templo, que sobre el templo estaba construida una mezquita. Yo quisiera saber eso, algo de eso, no sé si me podría ayudar. Claro que sí. Sí, bueno, y no sabemos exactamente si es el mismo sitio, pero los musulmanes, después de conquistar a Jerusalén, sí construyeron una mezquita. Y la conquista musulmana de Jerusalén, o sea, entre los siglos 8 y el siglo 13, por ahí, estaban batallando por ese sitio. Y por eso las cruzadas que enviaron muchos de Europa a Jerusalén para defender los sitios sagrados de Jerusalén y sus alrededores. Pero ya no sé exactamente en qué año. Yo creo que es por ahí, por el siglo XIII. Los musulmanes ganaron control, construyeron una mezquita donde ellos pensaron que existía el templo. Entonces, algunos dicen que sí, dentro de esa, en inglés se llama The Dome of the Rock. No entiendo, no sé la traducción, pero es construida sobre una piedra que según los musulmanes fue el sitio en donde Abraham casi sacrificó a Isaac, su hijo, y también el sitio donde estaba el arca del pacto, pero no se sabe con seguridad. ¿Por qué? Fue destruido el templo y solamente construyeron esa mezquita donde pensaban que estaba. Ok, vamos a tener que continuar entonces y llegamos a la historia misma que ustedes estudiaron para el día de hoy. Juan capítulo 2, versículo 13, a Juan capítulo 3, versículo 21. De hecho, combinamos dos historias en uno aquí, la purificación del templo por Jesús y una conversación que él tiene con Nicodemo. Así que vamos a contestar las preguntas de las 4C sobre esto. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? ¿Cuáles personajes tenemos en esta historia? Taide levantó no. Ahora Sí, bajo. sí levanté mi mano, pastor, pero ¿sabe qué? La pregunta es esta, o sea, pone usted la cita Juan 2:13, o sea, es Juan del 1 al 13, Juan 2 del 1 al 13 y 3 del 1 al 21. No, es Juan capítulo 2, versículo 13, hasta el Juan capítulo 3, versículo 21. Entonces empezamos en Juan capítulo 2. Okay. Sí, ya entendí, gracias. Excelente, sí. Alicia levantó su mano. ¿Quiénes son los personajes en estas historias, Alicia? Alicia, ¿puede activar su micrófono? Perdón, pastor, no lo tenía conectado. Jesús, los vendedores, los cambistas, discípulos, fariseos, y hay algunos más, no sé si alguien más quiere decir. Excelente, gracias por el buen comienzo. Jesús, los cambistas, los vendedores, los discípulos, los fariseos. ¿Alguien más? Sí, Roberto, ¿quieres continuar la lista? Sí, entonces, como es del capítulo 3, versículo, bueno, vemos también aquí a los discípulos, también está Nicodemo,
Dios y el Hijo del Hombre. Excelente. Y Moisés también, que es nombrado. Qué bueno, sí. En el capítulo 3 vemos a Nicodemo. Jesús se llama el Hijo del Hombre a sí mismo. Refiere a Dios el Padre, que tanto amó al mundo, que envió a su Hijo unigénito. Y también cita del Antiguo Testamento una historia sobre la serpiente de bronce. Igual que Moisés alzó esa serpiente, Jesús iba a ser alzado en la cruz para nuestra salvación. Excelente. Ok, vamos a continuar entonces. La pregunta número 2. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? ¿Qué cosas hallamos en esta historia? Para mencionar un poco de tanto de lo que hay. Habían bueyes, ovejas, palomas, que siga otro hermano. Ok, muchas gracias, Gracielita. Sí, los animales que vendían los vendedores, ovejas, bueyes, palomas para los sacrificios, ¿no? Excelente. Juan Bautista, ¿puede seguir la lista? Sí, estaban la mesa de los cambitas, la moneda, y como decía la hermana, tenían las palomas, y bueno, me imagino que habían ahí animales, distintos tipos de animales. Ok, también, sí, gracias. Las mesas, las monedas de los cambistas. Y esas cosas, por cierto, ¿por qué tenían que cambiar su dinero? Pues había un impuesto que cada judío tenía que pagar cada año. Y eso fue mandado por Dios en el Antiguo Testamento, en las leyes ceremoniales. Pero llegando judíos de otras partes del mundo, tenían monedas griegas o romanas, y no podían usar eso, según las tradiciones de los judíos, para pagar ese impuesto del templo. Tenían que usar la moneda judía. Así que cambiaban las monedas allí y cobraban un poco extra para ganar dinero allí también. Ok, Roberto, ¿otras cosas, otros objetos aquí? Sí, profesor, también se nombran las cuerdas y el templo en sí. Ok, entonces un azote de cuerdas hizo Jesús para correr a los animales de allí. Excelente. Fueron mencionados en el capítulo 3 también unos otros objetos. El serpiente de bronce que levantó Moisés en el desierto. También se menciona el vientre. Jesús dice que Nicodemo tiene que nacer de nuevo. Y Nicodemo dice, ¿acaso uno puede volver al vientre de su madre? También son mencionadas por Jesús tinieblas y luz en esa parte de nuestra lectura. Muy bien. ¿Trae algún objeto que se nos está olvidando en el momento? Pastor. Sí, también dice la carne, habla de la carne y habla del viento en el capítulo 3. Excelente, sí. Jesús dice, lo que nace de la carne, carne es. Y lo que nace del espíritu, espíritu es. Y también menciona el viento, comparando el trabajo del Espíritu Santo al viento que sopla donde quiera. Ok, ahora, ¿alguien más tenía pregunta aquí? Ok, vamos a continuar. ¿Dónde ocurrió esta historia entonces? ¿Dónde ocurrió? Emilio levantó su mano. Adelante, Emilio. Sí, ocurrió en Jerusalén. Excelente. En la ciudad de Jerusalén. Específicamente. Capernaum, ¿puede ser? Bueno, ahí estaba Jesús antes. Estaba Jesús. En Caná, profesor. En Caná. Ok, al principio del capítulo 2 está en bodas en Caná. Y luego en el versículo 12 dice que él se fue de Caná a Cafarnaúm.
Y luego en el versículo 13, que estaba cerca la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Entonces, nuestra historia solo ocurre en Jerusalén, específicamente en el sitio del templo. Ok, la siguiente pregunta entonces, ¿cuándo ocurrió esta historia? ¿Cuándo ocurrió esta historia? Sí, Juan Bautista. Sería como en el 2000, como 30 años, más o menos, de 30 a 31 años después de Cristo. Excelente. Ok, gracias por darnos una fecha aproximada para esta historia. 30 años después de Cristo. ¿Qué tiempo del año era? ¿Qué estación? Estaba cerca una fiesta muy importante. Cerca de las Pascuas. Ah, ok. Excelente. Roberto, ¿iba a decir lo mismo? ¿La Pascua? Sí, profesor, y también podemos ver que esto sucede después de del primer milagro de Jesucristo. También se puede ubicar en el tiempo así, ¿no? Excelente. Ok, entonces estaba cerca la Pascua, una de las 3 fiestas judías sobre las cuales Dios había mandado que cada judío varón tenía que asistir. Entonces muchas familias fueron a Jerusalén, muchos peregrinos fueron a Jerusalén para la Pascua. Ok, ¿cuál es el problema en esta historia? ¿Qué piensan? Emilio levantó su mano. Emilio. Sí, pastor, aquí el problema que ve Jesús es que habían convertido la casa de Dios en un templo de mercaderes y vemos que realmente él se enfada y como decía que el celo por la casa de Dios lo consume a él. Volteó todo eso al ver que realmente era una cueva de ladrones, se podría decir, y eso es en realidad el problema que se suscita en esta parte del pasaje. Ok, excelente. Entonces, si Jesús dice, no convierten la casa de mi padre en un mercado. Gracias por resaltar ese problema en esta historia. Se había convertido la casa de oración y adoración en un mercado. Juan Bautista, ¿ve otro problema en esta historia? Sí, el problema ese era el lucro que tenía. Porque ya no solo lo usaban para vender animales, sino como para usarlo como un método de obtener ingresos de manera ilícita. Ya que, por ejemplo, en alguna ocasión, la persona, como usted decía, que era difícil traer el animal y llevarlo al templo, ellos lo podían llevar al templo, como usted dijo. Pero aparte de que tenían el problema de la distancia, tenían otro obstáculo, era que podía ser rechazado o aceptado. Y lo normal era que el sacerdote se lo rechazaba para que ellos tenían que comprar otro allá, porque el negocio lo tenían allá. Entonces, aparte de que podían llevar sus animales, eran estafados de manera que les rechazaban el animal, entonces lo salían, lo vendían afuera y compraban uno adentro, pero el animal que ellos vendían afuera volvían y lo entraban adentro y se lo vendían a otro. Era un método, era una corrupción tremenda tenían ahí. Okay. Sí, y bueno, sobre inspeccionar a los animales, eso sí es parte de la ley ceremonial del Antiguo Testamento. Si esa estafa que usted mencionó estaba sucediendo, eso no se halla en la Biblia, pero es una posibilidad que estaban para ganar dinero rechazando animales aceptables para que tuvieran que comprar otros y luego vendiendo esos animales rechazados a otros. Puede ser, puede ser. Ok, Roberto, vamos con los que levanten sus manos. Roberto levantó su mano. Bueno, profesor, sí, el principio de esto es porque Jesucristo se molesta porque mientras ellos estaban adorando, la bulla de los animales no permitían la concentración en la adoración. Y también podemos ver un problema en Nicodemo,
que él no cree, que usa su lógica para determinar cómo volver a nacer. Él creía que entrando al vientre de la madre nuevamente uno podía nacer, o sea, él usa su lógica, ¿no? Y aquí Jesucristo le dice en el versículo 12, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijera las celestiales? O sea, él no cree. No sabemos qué pasó después con Nicodemo, pero otros dicen que después andaba predicando, ¿no? Profesor, no sé si usted nos podría explicar eso. Sí, ese es otro problema en esta historia, ¿no? Que Nicodemo, siendo maestro en Israel, no entendió lo más básico de la salvación. Jesús estaba hablando de nacer de nuevo, pero era una ilustración para nacer de nuevo, es creer en Jesús. Eso lo explica claramente más adelante en Juan 3. Todo aquel que cree en él no se pierda, sino tenga vida eterna. Y, entonces él sí usó su lógica y no entendía eso. Pero sí, el relato bíblico más después dice que después de la muerte de Jesús, Nicodemo era uno de los que tomó el cuerpo de Jesús y lo sepultó. Entonces, por ese acto, parece que él sí creyó. El Espíritu Santo siguió obrando por medio de este mensaje de Jesús y llegó a creer que Jesús es el Salvador. Así que se resuelve ese problema en ese sentido. Sí, Alicia levantó su mano. Alicia. Alicia, ¿puede activar su micrófono? Pastor, a mí me parece que Jesús cuando entró al templo se entristeció porque ellos habían olvidado o no les importaba, no lo sabemos, que la casa de Dios era un lugar de adoración y no un mercado para obtener ganancias. Sí, sí, eso sí. Es el problema que destaca Jesús aquí. Gracias. Ok, Taide, ¿cuál problema ve usted en esta historia? Bueno, aquí, pastor, cuando Jesús les dice a los judíos que va a destruir el templo y que en 3 días lo edifica, ¿no? Ellos no creen, la incredulidad, porque no entienden, ¿no? Están cerrados su razonamiento en cuanto a Jesús, que no lo aceptan, y ese, pues, es un problema, porque él hablaba, simbólicamente del cuerpo de uno, ¿no? De su cuerpo. Entonces, ese para mí es un problema. Gracias, estoy de acuerdo. Y solo voy a resaltar el problema con vender cosas en el templo. Seguramente parte de lo que Jesús estaba condenando allí era la avaricia de los que estaban vendiendo. Pero lo principal, o sea, no es en sí un pecado vender algo cerca de una estructura religiosa. El pecado o el problema principal era que ese fue el lugar en donde los gentiles iban para orar y meditar en el amor de Dios y en perdonar sus pecados. Y cómo podía, eso fue lo principal del templo. ¿Y cómo podían hacer eso con tanta bulla, tanta distracción? Entonces, lo principal que Dios quiso para el templo, ese mensaje de perdón mediante los sacrificios y todo que prefiguraba el Salvador que iba a venir, se estaba perdiendo entre la bulla. Sí. Ok, a las siguientes preguntas entonces, ¿se resuelve el problema que mencionamos? Es así como, ya mencionamos que el problema con Nicodemo parece que más después él llega a creer en Cristo. Entonces se resolvió de esa forma. Otros problemas fueron resueltos aquí. ¿Qué tal el problema de los que vendían en el templo? ¿Fue resuelto? ¿Emilio? Pastor, si me permite, no puedo levantar la mano porque casi no sé andar en la tecnología, pero sí puedo prender el micrófono para pedirle la palabra. Ok, gracias. Sí. La Biblia no lo relata, no sé yo si Nicodemo después anduvo predicando la palabra o no, entonces no podemos saber si es verdad o mentira. Y sobre los que vendían ahí, que hicieron la casa de nuestro Padre Celestial un mercado, creo que sí se resolvió el problema porque
Jesús les puso un pare, digámoslo así. No tanto es que el Señor no permite el trabajo, sí, el Señor es el dueño de todas las cosas creadas en el cielo y en la tierra, pero sobre todo usted y yo sabemos que el Señor es un Dios de orden. Él lo que le gusta es que nosotros hagamos todas las cosas como Él demanda. Y Él hizo todas las cosas que a Él le molestó, era porque ya había como le digo, como un chantaje sería, porque ellos recompraban el animalito y después lo vendían a otro precio. Entonces, eso le molestó al Señor. Y yo creo que con la actitud de nuestro Señor, pues ya se resolvió porque ellos se dieron cuenta que no pueden trabajar de esta manera. Eso es lo que yo puedo opinar, profesor. Ok, gracias. Gracias. Sí, la Biblia no dice nada sobre Nicodemo predicando, tiene razón, pero sí dice que él ayudó con la sepultura del cuerpo de Jesús. Entonces, de ese acto, me parece que él es un creyente. En cuanto al problema de comprar animales y venderlos a otro precio, eso no lo dice la Biblia específicamente que estaban haciendo eso. Es muy probable, pero sí, un problema era el deseo de dinero, estaba ahí en el centro del culto, y más que todo la distracción de todo lo que estaba sucediendo distraía del mensaje principal que Dios quería comunicar ahí, el mensaje de pecado y de perdón. Sí. Ok, Emilio levantó su mano. Emilio. Sí, pastor. Bueno, en este evento donde Jesús saca a los mercaderes del templo, se resuelve el problema en ese momento, tomando en cuenta de que nadie creía en él como el Hijo de Dios. Y bueno, puedo deducir de que lo más probable es que al siguiente día volvieron e hicieron lo mismo. Entonces, como digo, en ese momento se resolvió, pero de ahí no sabemos, como digo, pero lo más probable es que volvieron a lo mismo. Sí. Se resuelve temporalmente aquí, porque por el momento no están. Jesús los echó de allí. Pero no sabemos qué tanto después volvieron a poner las cosas. Sabemos que 3 años después, durante la Semana Santa, hacen el favor de guardar en mudo sus micrófonos mientras no están aportando, porque si no hay mucho ruido en el trasfondo. Gracias. Lo que sí sabemos es que parece haber sucedido al principio del ministerio de Jesús. 3 años después, al final de su ministerio, durante la Semana Santa, él hace lo mismo. Tiene que purificar el templo de nuevo. Entonces, habían vuelto al mismo negocio en el templo. Sí. Pastor. ¿Sí? Sí se resuelve el problema, porque vemos que Jesús sí tuvo celo de la casa de Dios al ver la situación en que estaba pasando. Una, porque también él ya había anteriormente en las escrituras había dicho que él ya no se conmovía de los sacrificios y holocaustos, sino más bien de la obediencia. Ellos seguían haciendo lo mismo, que a través de sacrificios y holocaustos ellos redimían o suprimían sus pecados, aunque los cometían, pero con este caso ellos seguían haciendo, y a través de un sacrificio ellos lo mismo hacían, aunque fueran perdonados. Cristo mismo llegó siendo el sacrificio mayor, o digamos, bueno, sí, el sacrificio mayor para entender. Vemos también la falta de entendimiento, no de conocimiento, porque conocimiento tenían de la palabra, sabían, no el entendimiento de lo que estaban haciendo mal. Nicodemo es lo mismo. Nicodemo tenía el conocimiento, pero la falta de entendimiento del conocimiento que él tenía, no entendió lo que Dios quería. Se resuelve el problema, sí, porque después lo entendió, cómo Dios le dio a entender cómo tenía que nacer y lo que tenía que hacer, y después lo hizo. Refiriendo, si se resuelve, sí se resuelve, porque simplemente es lo que él trataba de dar a entender, es que dice que se aborrecía ya los sacrificios y holocaustos. Él lo que buscaba era la obediencia. Ok. Es cierto que ese versículo... yo quiero hablar. Un momento, sí.
Ok, ahí tenía que poner en mudo todos los micrófonos porque había mucho ruido en el trasfondo. Es cierto que ese versículo bíblico que está citando, que los sacrificios y los holocaustos no te agradan, lo que te agrada es un corazón contrito, quebrantado. Pero sí Dios mandó que hicieron holocaustos. Entonces, ese versículo no está diciendo que Dios nunca quiso sacrificios de animales, sí lo quiso. Lo que él quiso eran sacrificios llevados con el corazón correcto, un corazón arrepentido y confiado en el Salvador que viene para su perdón. Los sacrificios del Antiguo Testamento era la forma en que Dios anunciaba el perdón a los israelitas. Era perdón que el Cristo iba a ganar por ellos con su sacrificio, el único que de verdad puede salvar. Pero sí fueron mandados por Dios en el Antiguo Testamento. Ok, ahora, ¿quién dijo, pastor, puedo hablar? Tenía que poner en mudo los micrófonos porque había un poco de ruido en el trasfondo, pero... ¿Era Alicia que dijo eso? ¿O no? No, no fui yo. No fue. Ok. Alguien lo dijo. Bueno, tenemos que continuar. Vamos a la siguiente sección y a lo mejor tendrá otra oportunidad. Perdonen que corté yo, pero tenía que poner en mudo los micrófonos. Ok. ¿De qué se trata la historia entonces? Voy a dar un breve resumen de la historia. Jesús purificó el templo de vendedores y cambistas y enseñó el evangelio a Nicodemo. Okay. Ahora, ¿qué pecado me enseña a confesar esta historia? ¿Dónde vemos nuestro propio pecado en esta historia? Emilio levantó, ¿no? Ahora bajó su mano, Emilio. Bueno, sí, levanté la mano y para la pregunta anterior, pero bueno, yo creo que el pecado en esta historia, al menos en la parte mía, yo creo que sería de que realmente muchos, en el caso de que Jesús tenía el celo por la casa de Dios, muchas veces nosotros faltamos al respeto a la presencia de Dios, no dándoles una adoración sincera, o quizás cumpliendo porque tengo que ir a la iglesia, más no porque realmente sienta ir a darle gracias por lo que Él ha hecho en mi vida. Okay. Gracias. Me hace confesar el mismo pecado a mí esta historia. Lo vemos en el hecho de que si había tanta distracción y los judíos estaban pensando que todo bien, obviamente su culto para ellos se había convertido en ritos externos, con tal de que traigan el sacrificio correcto, en vez de un interno meditación en el pecado y la gracia de Dios en salvarnos del pecado. ¿Qué es lo que Dios quiere? Entonces, eso tenemos que confesar también. Muchas veces en nuestra adoración o oración, nuestros corazones no están al 100 en eso. Estamos haciéndolo externamente. Ok, Juan Bautista. Juan Bautista. Sí, pastor, hoy en día igual también surge la duda. Hay un momento en que pues la persona igualmente sigue siendo incrédula y no creen en el Señor Jesucristo. Y igual que así como Nicodemo no entendía, aún teniendo tanto conocimiento, hoy tampoco la persona no quiere entender. No por falta de conocimiento, igual que Nicodemo, porque se le ha predicado el evangelio casi en todo el mundo se ha predicado el evangelio, pero la persona sigue renuente a no creer. Entonces sigue siendo el mismo patrón, pienso yo. Ok, gracias. Y yo creo que en esta sección siempre queremos, ¿cómo cometo yo el mismo pecado? Queremos personalizar
esto. Entonces, no solo es falta de entendimiento por otros, también tenemos que confesar que a veces estamos contentos simplemente leer la Biblia y no tratar de entender lo que estamos leyendo. Esa falta de celos por las cosas de Dios que Jesús muestra aquí. Él no quiere que se pierda lo esencial con distracción, pero nosotros a veces estamos contentos ser distraídos. Roberto, un pecado más que tenemos que confesar aquí a base de esta historia. Bueno, complementando lo que decían ustedes y los hermanos, pastor, en la actualidad nosotros podemos poner este pecado en nosotros cuando vamos a la iglesia y muchas veces estamos distraídos cuando el pastor está predicando, estamos con el teléfono o hablando entre nosotros o llevamos a veces a los niños para que nos acompañen, pero se ponen a jugar y nos salimos para verlos a ellos primero y ahí es donde no podemos adorar sinceramente con el corazón. ¿Verdad? Ni hay bueyes y ovejas haciendo ruido en nuestras iglesias o en nuestro culto. No necesitamos distracciones, nosotros mismos nos distraemos. Y esa es evidencia de nuestra naturaleza pecaminosa, que desprecia las cosas de Dios, piensa que otras cosas son más importantes. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Ahora la pregunta más importante, ¿dónde vemos el amor de Jesús, de Dios en esta historia? ¿Dónde vemos que Dios nos ama en esta historia? Pastor. Sí. Creo que donde vemos el amor de Dios, vemos en el versículo principal de esta parte también, que es en el 3:16. Vemos la parte y la base fundamental del amor de Dios. Creo que no hay la forma y la manera de expresarlo como lo explícita o lo pone él, de cómo ama a Dios al mundo, que manda a su Hijo unigénito a pagar por todos nuestros pecados, aún y hacerse el mismo sacrificio para poder ser limpios, ya no a través de holocaustos o sacrificios, sino él iba a ser el holocausto principal de todo, de ahí en adelante. Sí, excelente. Gracias por resaltar eso. Podríamos estudiar ese versículo toda la vida y no dejaríamos de medir la profundidad del amor de Dios ahí. De tal manera, Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito. Amó a todo el mundo. Eso incluye a mí. Y envió su más precioso, el Hijo unigénito, a quien se hizo uno de nosotros y hizo ese sacrificio que me ganó la vida eterna. Y ahora, por fe en Él, la tengo. Gracias por compartir ese amor de Dios aquí. Juan Segura levantó su mano. Juan Segura, ¿dónde ve usted el amor de Dios en estos versículos? Juan Segura. Sí, lo mismo que le decía, que lo mismo que dijo el hermano, que Dios nos muestra ahí, muestra el amor que tuvo el mundo, que Dios envió a su Hijo unigénito para que diera la vida por nosotros, para tener el perdón y alcanzar la vida eterna, para tener el perdón de los pecados. Excelente, excelente. Ok, muchas gracias. Juan Bautista, ¿ve usted el amor de Dios en estos versículos también? Sí, pastor, pues veo el amor de Dios en dos puntos. Uno es cuando el Señor saca la persona del templo. Me imagino que lo hace porque quiere que ese lugar sea consagrado para la alabanza y específicamente para que los gentiles puedan alabar tranquilos. Y segundo, veo el amor de Dios cuando Él saca los animales. Dice la Biblia bien que Él va, tumba vuelca la mesa, saca todos los animales, los bueyes, todas las cuestiones, pero cuando llega a donde están los vendedores de palomas, Él no, aún con su azote de ira, Él no toca los animales de ellos, sino que le dice a ellos, sáquenlo, por favor, saquen eso de acá, quiten esto de acá. O sea, Él, en todos los demás,
pues mostró su ira. Pero cuando llegó al de los vendedores de palomas, eran personas muy pobres. Eran personas pobres, humildes, de pocos recursos, los que vendían ese tipo de animales. Entonces, él mostró su amor, no soltándole la paloma, sino que le dijo a ellos que lo quitaran. Eso. Ok. Estaba mostrando su amor perfecto para con todos. O sea, un buey que se corre del templo, el dueño lo puede volver a encontrar. Pero una paloma que se va volando nunca se va a poder recuperar. Entonces, Jesús está guardando el séptimo mandamiento. Ahí está. No robes. No quería que perdieran su propiedad. Y no merecían eso ellos porque estaban abusando del templo. Pero Jesús todavía nos mostró amor inmerecido así. Gracias por compartir. Estoy de acuerdo. A lo mejor podemos aplicar eso a nosotros también. Jesús guardó los mandamientos perfectamente en nuestro lugar. Vemos eso en sus celos por la casa de Dios. A mí me ha faltado celos para la casa de Dios y para lo que sucede ahí, el mensaje que se proclama allí. Pero Jesús tenía perfectos celos para Dios y las cosas de Dios y lo hizo como mi sustituto. Vivió la vida perfecta que no he vivido yo en mi lugar para regalarme su perfección, para que ahora por la fe en Él yo estoy perfecto frente a Dios, porque llevo alrededor de mí la obediencia perfecta de Cristo que me fue regalada por la fe. Gracias. Taide, ¿dónde ve usted el amor de Dios aquí? Bueno, en todo, pastor, ¿verdad? En toda la palabra de Dios está el amor de Dios. Aquí quiero resaltar el versículo 3:17, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y eso es maravilloso, aparte de todo lo que dice el 16, ¿verdad? Lo dice todo. Excelente. Pero Jesús vino al mundo no para condenarnos, sino para ser salvos por medio de él. Y eso también es una herramienta que tenemos para decirle a la gente que está batallando, ¿verdad? No batalles, perdónate porque ya hay alguien que te perdonó y vino aquí a morir por ti, a hacer todo por ti, porque ese sacrificio, pastor, ya fue completo. No tenemos nada más que hacer nosotros. Fue él. Excelente. Qué paz nos trae a la conciencia esa buena noticia. Muchas gracias por compartirlo. Ok, vamos a tener que continuar, pero muchas gracias por compartir eso. Ahora, ¿qué me enseña Dios a pedir y a hacer por gratitud a Él? Bueno, yo voy a contestar esta. Podría ser que pedimos que Dios nos ayude en nuestra adoración y oración para hacerlo con nuestros corazones, para no ser distraído. Es una batalla para nosotros, pero Dios nos da su ayuda. Entonces, pedir esa ayuda, eso sería buena petición. También podríamos, ¿qué nos enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? Igual que Jesús con Nicodemo compartió las buenas nuevas. Podemos compartir las buenas nuevas con otros. Igual que Taide explicó hace para los que están afligidos de corazón, qué mejor noticia hay, que Jesús hizo todo. Y por la fe en Él tenemos vida eterna. Entonces podemos compartir ese mensaje con otros. Ahora la siguiente pregunta, ¿cuándo sería buena situación para compartir este mensaje? Buena situación para compartir este mensaje. ¿Qué piensan? ¿Alguien quiere ofrecer una? Juan Segura levantó su mano. Juan Segura, buena situación para compartir este mensaje. Cuando veamos a una persona con problemas o que ande afligida, que no pueda encontrar la tranquilidad por alguna situación que tenga, que esté pasando, compartirle que por medio de Jesús, de Jesucristo, puede dejar de darle la importancia inmerecida a su problema y poner su confianza en Jesús. Excelente. Ok, gracias. No hay, para consolar a alguien,
De tal manera Dios amó al mundo. Si alguien está cuestionando, ¿Dios me ama? Pues tú eres un miembro en el mundo, un miembro de la humanidad, entonces sí Dios te ama. Jesús prometió eso. Dios tanto amó al mundo. Pastor. ¿Sí? Donde dice cuándo sería una buena sesión para compartir este mensaje. Referente a esta parte, lo que comentaba hace rato que pasó aquí de las que se quemaron, me tocó compartir y ver, como estábamos diciendo, el conocimiento muchos lo tienen. No hay quien no digan que no ha sabido y no conoce a Dios. Algo que compartía con ellos y yo les decía esto. Cuando viene una situación o momentos difíciles aún en esto, cuando se quema todo, yo en parte de estos días que estuve con ellos, desde el momento después de que pasó, empezó a llegar las bendiciones, empezó a llegar la ayuda, a pesar de que se quedaron sin nada, cobijas, papeles, zapatos, carros, se quedaron sin nada, empezó a llegar la ayuda, el apoyo hacia ellos. Yo les comentaba a ellos cuán grande es el amor de Dios y qué grande es que aún ustedes no aceptándolo o no reconociéndolo, como Él muestra su amor, mandando ayuda hacia ustedes, dándoles y dándoles a entender que es tan grande el amor de Él, que a pesar de que ustedes no lo reconozcan y no lo acepten, les manda esa gran ayuda. Ahora yo les digo a ellos, miren ahora, lo más importante, si no tenían una casa bonita, ahora van a tener una casa más bonita de la que tenían. Dios les está mostrando el amor a través de esto. Algo que yo les compartí a ellos. Dicen, denle gracias a Dios. Porque a pesar de todo, en la situación que hayan quedado, Él no los abandonó ni los ha abandonado, porque los sigue bendiciendo. Es solamente que ustedes les da a entender que acepten y lo reconozcan como su único Salvador. Ok. Sí, gracias por compartir lo que podía usted compartir con ellos en su momento de necesidad. Ok, vamos a la siguiente porción entonces. Dos temas importantes. No tenemos 20 minutos para terminarlos, lo siento. Pero vamos a hablar primero de estos. Jesús se enojó en el templo. Eso está claro. Se enojó. No piensen que él tenía un azote de cuerda, si se enojó. No es pecado enojarse. La respuesta clara es, pues no necesariamente, porque si Jesús se enojó, entonces, y él no pecó jamás, no es necesariamente un pecado la ira. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios se enoja sobre el pecado. Esa ira de Dios es una ira justa, porque cuando se quebranta la ley de Dios que Él nos ha dado, su ira la merecemos. Ese fue el mismo enojo de Jesús aquí. En su enojo, Él no pecó. Él sí corrió los animales, pero no abusó de ellos, como bien mencionó Juan Bautista, que hasta demostró cuidado por las palomas. Entonces, sentir enojo nosotros siempre, porque Jesús no fue pecaminoso, Él tenía un enojo justo, pero nosotros sí somos pecaminosos. Nuestro enojo, entonces, no va a ser perfecto. Y cuando sentimos enojo, es importante evaluarlo. ¿Es este enojo justo o no? Desgraciadamente, cuando sentimos enojo, siempre hay un poco de egoísmo tras ese enojo, un poco de deseo pecaminoso para vengarnos. Entonces, tenemos que confesar eso. Gracias a Dios por la fe en Cristo, esos pecados son perdonados. Queremos tener el mismo enojo. Cuando alguien está rompiendo la ley, desobedeciendo a Dios, debe de molestarnos. Debemos tener un enojo justo, pero por nuestra debilidad muchas veces se mezcla con
egoísmo, orgullo o venganza. Entonces, es bueno examinarlo cuando sentimos esa emoción y traer lo pecaminoso en esa emoción a Dios para que sea lavado por la sangre de Cristo y luego esforzarnos a no pecar así. Hay un versículo en Romanos que habla de eso. Romanos, está en Efesios capítulo 4, 26, dice, enójense, pero no pequen. Enójense, pero no pequen. Es decir, el enojo en sí no siempre es un pecado, pero está advirtiéndonos ahí, pero siendo pecadores se mezcla con el pecado fácilmente. Entonces, eviten eso por amor a Cristo. Ok, y luego el último tema que vamos a pasar rápidamente es esto. Los fariseos. Aquí en esta historia Jesús choca con los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Parece que su origen es alrededor del siglo II antes de Cristo. En esos tiempos los judíos estaban mezclando con la cultura griega. Alejandro el Magno, el griego, conquistó casi el mundo entero, incluso a Israel en el año 300, por ahí, antes de Cristo. La cultura griega él trajo a donde fuera. Entonces, en esos días, el judaísmo estaba mezclando con el paganismo y algunos querían mantenerse fieles a la Biblia. Se llamaban los hasideos, los hasidim, los apartados, los separados. Y ahí parece tener su origen los fariseos. No es necesariamente malo ese deseo, ¿verdad? De apartarse de lo pagano, de lo malo. El problema es que eso se convirtió en orgullo. Ellos se creían más santos que los demás por no ser pagano como los otros. También el problema es que ellos empezaron, y esto es lo principal, empezaron a pensar que por sus propias obras eran salvos, estaban bien con Dios. Entonces, ahí inició esta secta de judaísmo, los fariseos. Ellos tenían una buena reputación en la comunidad. Muchas veces eran los líderes espirituales, pero chocaron mucho con Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús les dijo la verdad. Se creían santos, pero eran pecadores. Y Jesús les dijo eso y no les gustó. Se creían salvos por sus obras o por su descendencia. También vimos Juan el Bautista, él dijo, no piensen, tenemos a Abraham como nuestro padre. Se jactaban de eso. Jesús tenía que decirles que no fueron salvos así. No les gustó eso. Así que en muchas historias los hallamos en enemistad con Jesús. Muy interesante la conversación que Jesús tiene con Nicodemo entonces. Sabiendo eso sobre los fariseos, ahora entendemos por qué Jesús dijo al principio, no puedes entrar al reino de Dios hasta que nazcas de nuevo. De cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Recuerden, los fariseos pensaban que o por su descendencia o por sus obras eran salvos. Y Jesús con esa frase destruye esas ideas erróneas. Si por su nacimiento como judíos Dios los amaba, Jesús dice no, tienes que nacer de nuevo. Tu linaje desde Abraham, eso no vale nada en los ojos de Dios. También las obras, o sea, ¿qué hicimos para nacer? Nada. Todo el trabajo de nuestro primer nacer lo hizo nuestras mamás, ¿no? Entonces, con decir tienes que nacer de nuevo, estaba haciéndole saber a Nicodemo, tus obras no valen nada en cuanto a la salvación. Es la obra de otro que te va a salvar.
Y aquí está refiriendo tanto a su trabajo en la cruz, tanto como al trabajo del Espíritu Santo en nuestros corazones. Ese nacer de nuevo, él lo explica, es creer en Jesús para la salvación. Y esa fe en Jesús lo da el Espíritu. Porque lo que nace de la carne, carne es. Lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Ok, hasta allí entonces. Yo voy a subir esta semana el proyecto final al grupo. Pero el proyecto final que van a hacer para este curso es, ustedes han notado que estamos estudiando historias bíblicas usando las 4C. Es un método de enseñar historias bíblicas que es bastante fácil de aprender y nos ayuda a entender los datos de la historia y aplicarlos a nuestras vidas. Tiene un captar, un gancho para atraer la atención de la gente que estamos enseñando. Y luego contamos la historia, o en nuestras propias palabras, o en leyendo la Biblia misma. Okay. Y luego tenemos las preguntas de considerar y consolidar. Las preguntas, 7 preguntas de considerar nos ayudan a entender los datos de la historia. Las 5 preguntas de consolidar nos ayudan a aplicar las preguntas de la historia a nuestros corazones y a nuestras vidas. Entonces, para el proyecto final, lo que ustedes van a hacer es van a escoger una de las historias que nosotros hemos estudiado en este curso y les voy a enviar un guión que les ayuda a planear una lección usando las 4C, enseñando una de las historias que hemos enseñado en el curso, estudiado en el curso. Pero voy a enviar más información sobre eso en el grupo de WhatsApp y también en las siguientes clases voy a contestar sus preguntas sobre eso. Ok, tenemos que terminar entonces. Vamos a terminar con una oración. Señor Jesucristo, demostraste tus celos para las cosas de Dios, para la casa de tu Padre, cuando tú limpiaste, purificaste el templo. Te confesamos que no siempre hemos tenido los mismos celos para ti, para tu palabra, para el culto. Te pedimos tu perdón, pero te damos gracias que con tu obediencia perfecta nos has salvado de nuestra desobediencia. Te damos gracias que después de ofrecerte como el último y único sacrificio que nos salva, resucitaste al tercer día, edificaste de nuevo el templo como prometiste al tercer día para asegurarnos que nuestros pecados son perdonados y que por la fe en ti también resucitaremos a perfecta vida. Te pedimos, Señor Jesús, que nos bendigas esta Navidad, que nos bendigas mientras celebramos con seres queridos, que nos ayudes a meditar en tu amor, en nacer como uno de nosotros para poder salvarnos. Es en tu nombre que te lo pedimos. Amén. Excelente. Muchas gracias. Entonces, tengan muy buena tarde en el Señor y tengan muy buena celebración de la Navidad. Dios le bendiga, pastor. Dios le bendiga a todos mis hermanos. Feliz Navidad. Disfruten en el Señor. Igualmente.